Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Chile y Latinoamérica. Y hoy ha sido una jornada importante para los mercados en donde se ha conocido una nueva data, una nueva cifra de inflación para Estados Unidos puntualmente, lo cual ha generado ciertos movimientos importantes, llevando a registrar nuevos máximos históricos sobre la bolsa en Estados Unidos, puntualmente en el S&P. Versiones negativas para el dólar durante gran parte de la jornada, después de revisar una apreciación durante las últimas horas o antes de la sesión en Estados Unidos, lo que deja un ambiente bastante ambiguo. Ahora, importante destacar que lo que ha ocurrido esta mañana es que el IPC anualizado sube hasta un 5%, el IPC subyacente en 3,8% de forma anualizada. La cifra mensual, si bien sube hasta un 0,6% por sobre las expectativas del mercado, logra aminorar finalmente su aumento con respecto al mes previo, y entendiendo esta situación es un escenario en el cual los mercados están entendiendo y están digiriendo las noticias. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, si bien no logran cumplir con las expectativas del mercado, vuelven a caer durante este mes de junio por debajo de los 400.000, una caída sostenida a lo largo de los últimos meses, por supuesto, la que se va reportando semana a semana, lo que puede entonces señalar una mejora del sector empleo, como ya lo evidenciamos, por supuesto, en el último reporte conocido el día viernes pasado, que dejaba un 5,8% en la tasa de desempleo puntualmente. Ahora, ya a puertas del cierre de la sesión americana, en donde podemos, por supuesto, ver nuestro session map en la plataforma MT5 Supreme Edition, donde nos muestra finalmente este mapa. Ya la hora está prácticamente, o la sesión está prácticamente a cerrar en Europa, vamos ya acercando a la mitad de sesión en Estados Unidos, lo cual finalmente nos va dejando movimientos muy importantes, donde el pulso del mercado prácticamente ya digiere la noticia y comienza a generar la tendencia luego de la noticia macroeconómica que conocíamos esta mañana. ¿Qué es lo importante de esta cifra de inflación puntualmente? Que es el máximo o es la subida más importante en los últimos 13 años, dejando entrever una situación bastante compleja para el mercado en general. Lo que no ha visto o lo que no ha sido reflejado por los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, como ustedes pueden ver en pantalla, pero también entendiendo que es una situación y la defensa que ha salido a hacer la Reserva Federal durante mes y medio aproximadamente, que la inflación en Estados Unidos parece ser transitoria. Si es transitoria y este aumento, como lo hemos evidenciado durante los últimos dos reportes mensuales, es transitorio, valga la redundancia, se puede traducir en un escenario favorable para la economía americana. No obstante, se debate en que si esta inflación no es transitoria y comienza a ser una tendencia y los precios continúan al alza en comparación, por supuesto, a los precios del año 2020, puede transformarse en un escenario complejo para la economía americana y transformarse en una nueva crisis, en donde la Reserva Federal se ve atada de manos a subir tasas de interés o a disminuir drásticamente los estímulos que implementa al día de hoy, lo que podría limitar el crecimiento, disminuir, por supuesto, el Producto Interno Bruto, desacelerar los distintos sectores como el sector empleo y encontrar menor dinamismo en la economía americana en el general, en el mediano y largo plazo, lo que, como les decía, puede generar también una nueva crisis económica. Lo que vamos a hacer ahora es revisar un poco qué es lo que ha ocurrido, sobre todo en los pares relacionados al dólar y en el dólar puntualmente. Y antes de eso, obviamente, me gustaría fijarnos en lo que ocurre en los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Como se pueden percatar, finalmente, este vuelve hacia la zona de los 1,5%, la zona de resistencia, el rendimiento 1,5%, señalando con una alta probabilidad de continuar mostrando un escenario positivo favorable de acuerdo a la secuencia de mínimos crecientes y máximos tentativamente crecientes que el precio viene dibujando durante las últimas semanas. Pero evidentemente la zona actual, que hemos obviamente considerado como una zona de resistencia, también puede traer sorpresas. Al acercarse el precio a la zona de mínimos decrecientes que el mercado viene dibujando a lo largo del tiempo, puede también ser una señal relevante para el mercado y comenzar a considerar ciertos retrocesos a partir de los niveles actuales. Por lo tanto, si el mercado vuelve a rechazar estos niveles, la probabilidad que los bonos del Tesoro incrementen su rendimiento y busquen la zona de los 1,7%, nuevamente 1,75%, se volvería obviamente más interesante. Ahora, si existe una ruptura de esta zona, estamos obligados, por supuesto, a proyectar cuál podría llegar a ser el movimiento a considerar, sobre todo porque si hemos evidenciado que es una zona lateral, un rango lateral, técnicamente y teóricamente lo que nosotros debemos hacer es proyectar el ancho del canal lateral para desarrollar, por supuesto, un proceso alcista.
Y ese proceso alcista, de acuerdo a los movimientos técnicos, debería calzar o tiende a calzar con el 61.8 y la secuencia de máximos decrecientes que viene dibujando durante los últimos 10 meses aproximadamente. Por lo cual hay que mantenernos atentos a cómo el mercado reacciona en torno a los niveles actuales para considerar eventualmente si el rendimiento de los bonos sigue cayendo, como lo hemos revisado durante las últimas jornadas, durante las últimas 2 semanas puntualmente, o comenzamos a ver una apreciación de los rendimientos, un aumento en los rendimientos para ver una caída en el valor finalmente. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en el dólar frente a sus principales rivales? Inicialmente teníamos una jornada tentativamente favorable para el dólar, aún lo sigue siendo sobre todo frente al euro, que durante esta mañana conocíamos una nueva reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, que decide mantener sin cambios su tasa de política monetaria y la compra de bonos de emergencia que implementa al día de hoy por 1.850 millones de euros mensualmente. ¿Qué quiere decir esto? Finalmente, un escenario en donde los mercados pareciera ser que el euro, ante la continuidad de persistir con los estímulos en Europa y un dinamismo menor, como hemos revisado en Europa puntualmente y en Asia, sobre todo en esta época en donde se busca la reapertura de la economía, no respondiendo ante las expectativas, el mercado parece entonces entender que el euro podría sufrir un proceso de depreciación importante o no tener finalmente la misma fuerza que presentaba antes. No olvidar que el mercado también podría comenzar a especular nuevamente con que la inflación no sea transitoria, sino que sea una tendencia que comienza a desarrollarse, lo que involucra, como les decía, que la Reserva Federal tenga que disminuir su compra de bonos mensualmente o finalmente se vea obligada a subir tasas de interés. Probablemente no veamos grandes anuncios durante los próximos meses, hasta al menos el mes de septiembre, que históricamente viene siendo un mes en el cual la Reserva Federal realiza cambios importantes en su política monetaria. Sobre todo después de la crisis subprime, las noticias o los cambios más importantes y relevantes que la Fed realizaba era desde la reunión de septiembre en adelante. Por eso es que al minuto nos parece que el status quo se mantiene, el sesgo especulativo podría aumentar periódicamente, también obviamente haber reacciones ante los datos macroeconómicos y lo que puede transformarse en todo esto, en que si los datos macroeconómicos tienden a ser positivos para Estados Unidos, el mercado los podría comenzar a interpretar como negativos, ya que sugiere que la Reserva Federal tenga que hacer modificaciones en su plan de estímulos y obviamente en su tasa de política monetaria posteriormente. Por eso es que el escenario sigue siendo tentativamente ambiguo. Al minuto, el euro dólar mantiene su secuencia de máximos decrecientes, como ustedes pueden ver, dejando en claro que la tendencia puede seguir siendo bajista, de acuerdo a la reacción que presenta durante los últimos 30 días aproximadamente, pero también entender que la secuencia de mínimos recientes, que viene a ser esta secuencia, es la importante para el precio para poder evolucionar o pensar en un proceso bajista mayor. Es por eso que esperaríamos tal vez que el mercado reaccione de forma negativa por debajo de este nivel. Ahora las proyecciones de rebote disminuyen y la continuidad entonces de un proceso bajista podría ser de tal forma que buscaríamos una caída desde los niveles actuales o por debajo de la zona de mínimos actuales para buscar un proceso bajista mucho mayor en la cotización del euro frente al dólar, siempre y cuando llegue a vulnerar finalmente esta zona de mínimos, que es el soporte inmediato para el precio, como también la media móvil viene ofreciendo, la de 200 periodos, le viene ofreciendo un soporte en este gráfico de 4 horas. Ahora, hay que estar pendiente del cierre diario, no olvidar que la semana pasada dejaba un cierre semanal ambiguo para el cruce, por lo cual creemos que todavía la posibilidad de que el euro frente al dólar continúe mostrando un escenario negativo en su cotización es parte un poco del proceso que estamos experimentando que podemos revisar al día de hoy. Sobre todo cuando la tendencia del RSI sigue mostrando divergencia. Ahora, lo que no quita que el mercado tal vez o el valor del euro dólar tienda a subir durante las próximas jornadas y el RSI deje sentir esa subida, concretando ya una tendencia mucho más clara para proyectar tal vez un proceso bajista mucho mayor a partir de un posible doble techo que el euro dólar pueda dibujar desde estos máximos o finalmente venga a buscar esta zona de los 1.2350 como el doble techo definitivo para la cotización del cruce. Por eso es que no descartamos que todavía el cruce pueda llevar a cabo un nuevo proceso alcista, sobre todo por la reacción que el mercado ha tenido el día de hoy. No tiene claro la dirección que podría llegar a adoptar y que finalmente el euro pueda significar o traducir en movimientos favorables lo que hemos conocido en términos de inflación en Estados Unidos. Es muy importante, creo yo, qué es lo que va a decir la Reserva Federal durante las próximas horas, cómo va a salir a defender este aumento en la inflación.
Ahora, un aumento en la inflación que no se da solamente en Estados Unidos. En nuestro canal de Telegram recientemente compartíamos acá la inflación por parte de los principales países que vienen presentando un aumento sustancial, y Estados Unidos se encuentra dentro del top 10 con un 5% en su última lectura anualizada. Rusia un 6%, Brasil un 8,1%, Turquía un 16%, bueno, Argentina ya arrastra problemas de hace tiempo, y Venezuela, lo conocemos, los problemas ya clásicos de Venezuela, que tienen una inflación de casi 3000%. Por lo tanto, son sesgos que el mercado no puede dejar pasar por alto. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al dólar frente al yen, la visión sigue siendo teóricamente alcista, sobre todo luego de las rupturas a nivel semanal de las tendencias de largo plazo, lo que sugiere todavía que el mercado pueda seguir proyectando un potencial escenario alcista hacia esta zona de resistencia, como lo hemos evidenciado desde diciembre del año 2018. El proceso alcista parece ser interesante, pero también encuentra detractores por las noticias que se venían conociendo durante las últimas semanas, la debilidad que el dólar venía a presentar nuevamente. Son algunos de los secos que hay que estar considerando al día de hoy para evolucionar o pensar en la evolución del dólar yen. Si la semana cierra de cierta forma con una vela de indecisión, sobre todo con la intención de caída que mostraba la semana pasada, la cual voy a señalar a continuación, podría significar que el mercado pueda seguir manteniendo un curso alcista en su cotización para las próximas jornadas. Ahora, al revisar esto en un gráfico diario, nos vamos a percatar, por supuesto, que el sesgo del mercado parece ser interesante también en términos de secuencias de mínimos y máximos crecientes, que pueden estar también dibujando una especie de cuña de agotamiento y potencialmente dar un sesgo bajista en su cotización, eventualmente a buscar mínimos recientes o consolidar un proceso alcista o el proceso alcista que viene experimentando previamente en términos de rangos laterales, para posiblemente en el futuro mostrar un proceso alcista mucho mayor o más favorable para el dólar americano. Pero por el minuto lo que yo me mantendría pendiente ante las figuras o el desarrollo es que si el mercado se mantiene por sobre la tendencia alcista y media móvil, que viene funcionando muy bien como un soporte, podría mantener todavía una perspectiva positiva para el dólar frente al yen japonés. Ahora, al revisar gráficos de menor temporalidad para ir revisando esto, los retrocesos en contra del dólar parecen ser la tónica durante la segunda mitad de sesión americana. Por eso es que la probabilidad de que el mercado venga a buscar este nivel es bastante alta, pero importante va a ser cómo el mercado reaccione en torno a este nivel, si es que lo considera como un soporte, sobre todo cuando la media móvil de 200 periodos se acerca a la línea de tendencia y puede significar un apoyo técnico bastante importante para darle vitalidad al cruce. Ahora, ¿dónde consideraríamos entonces posibles ideas de compra sobre el dólar yen o alguna transacción? Creo que lo más seguro sería buscar posiciones de compra por sobre estas zonas de máximos, por lo que entonces la posibilidad de ir a buscar una posición como tal, con un stop loss de esta magnitud y un take profit como esto, podría ser también interesante. No es una operación de riesgo retorno tan atractiva, pero pensando en que la franja de máximos es bien importante o es bien extensa, que son aproximadamente 100 pips entre 111 y 112, puede ser un nivel que uno pueda llegar a considerar también como un nivel objetivo para el cruce. Por eso es que esperaríamos entonces rupturas por sobre ese nivel para dar el visto bueno a las posibles compras que establezcamos en el cruce dólar americano frente al yen japonés. Ahora, antes de seguir con los análisis del dólar, recordarles que tenemos nuestro portafolio que hemos comenzado a gestionar durante este mes de junio, disculpen, en donde tenemos posiciones en Netflix, australiano dólar, Bitcoin, una posición transitoria en donde hemos buscado un riesgo un poco mayor a lo habitual, euro dólar estamos en corto, oro estamos en corto, largos en el dólar frente al peso chileno con 3 posiciones en distintos niveles, con niveles de riesgo bastante acotados, pero con la intención de seguir obviamente buscando una rentabilidad. La primera semana ya tenemos prácticamente una rentabilidad de un 3%, así que vamos obviamente de a poco sumando rentabilidad sobre la cuenta administrada que tenemos obviamente como referencia para nuestros clientes. ¿Qué es lo que está pasando en el australiano dólar? Que es otro de los instrumentos que hemos estado mirando atentos durante las últimas jornadas y es parte de los instrumentos que forman parte del portfolio. Hemos visto como la secuencia de máximos sigue siendo decreciente en su cotización, lo que obviamente marca todavía la posibilidad de que el mercado venga a buscar este sesgo bajista hacia la media móvil o la zona de soportes que anteriormente viene registrando. Para mí es una de las operaciones más atractivas en términos técnicos, pero las vueltas que el mercado ha mostrado el día de hoy en torno al favoritismo que monedas más riesgosas siguen presentando,
es lo que todavía preocupa en términos de la posición bajista que tenemos o la posición en corto. No olvidar que una de las posiciones esta posición es bastante estratégica porque finalmente la consideramos como una posición que responde ante la debilidad del mercado asiático, representado por el australiano, y por supuesto el dólar que esperábamos que tendiese a fortalecerse de acuerdo a los signos que el mercado venía mostrando, que tendería a fortalecerse si la inflación aumentaba considerablemente en Estados Unidos y lo ha hecho. Al minuto el mercado no ha reaccionado como tal, pero todavía tenemos la expectativa de que lo haga. En gráficos de menor temporalidad, el australiano dólar sigue marcando cierta tendencia negativa, se resiste a los avances en el corto plazo en la zona de máximos actuales, que viene siendo este nivel, y como ustedes pueden ver, la secuencia de máximos sigue siendo decreciente, por lo tanto, mientras no supere esa zona, el mercado, nuestra posición está totalmente bien adecuada. Si lo supera es donde finalmente acá tenemos nuestro stop loss, defendiendo nuestra posición, para poder obviamente salirnos de mercado con un riesgo acotado en torno a menos de un 1% que hemos considerado en esta posición. Ahora, si hay rupturas nuevamente por debajo de este mínimo reciente, creemos que el mercado podría comenzar a experimentar un descenso mucho más prolongado y más rápido que debería buscar efectivamente nuestro take profit. Ahora, evidentemente los cierres de vela en torno por debajo de la media móvil parecen ser una zona interesante de resistencia, como también los máximos del precio, en gráficos de corto plazo, en una hora, fíjense cómo hay mucha ambigüedad, no hay gran claridad de los movimientos, el mercado comienza a diseñar un posible rango lateral en el corto plazo que debemos estar atentos, y las divergencias también son interesantes, fíjense, gráficos de una hora, en donde la proyección del RSI parece ser negativa, también podemos encontrar cierta tendencia positiva en el corto plazo que puede llegar a reaccionar como un catalizador o un dato técnico de corto plazo simplemente, pero en esta zona podría todavía ser interesante la posibilidad de ir a buscar cortos. Ahora, aquellos que no hayan considerado cortos para el cruce, creo que la posibilidad para buscar cortos está por debajo de esa zona exclusivamente. No consideraría cortos desde estos niveles, sobre todo por el impulso que ha ganado el mercado durante las últimas horas y posterior a la presentación de datos de inflación. Así que me mantendría por lo menos pendiente a rupturas por debajo de esa zona para poder considerar posiciones de venta de acuerdo a la estrategia que tenemos en nuestro portfolio ya incluido durante esta semana. En el dólar frente al peso chileno, la sensación también es bastante ambigua. Fíjense, una vela en donde se da indecisión el día de hoy, partíamos la jornada con valores por sobre 720 pesos por dólar, empujando hacia 722, pero luego del dato de inflación, el mercado retrocede, deja una vela de indecisión durante esta vela de 4 horas, muy parecida seguramente será la vela diaria, lo que frena un poco el apetito por buscar una precisión del dólar más rápido de lo esperado. El mercado vuelve a rebotar desde la zona de los 715 pesos por dólar como soporte, como media móviles, máximos previos que venían funcionando también como una zona de resistencia y ahora funcionan como soporte. El último impulso alcista que marca está también condicionado por algunos niveles Fibonacci que podríamos interpretar o considerar en este análisis, y en torno al 50% el mercado sigue mostrando cierto favoritismo para la cotización del dólar desde los niveles actuales. No dejamos de considerar que la evolución debería seguir siendo positiva hacia la zona de los 740, 745 pesos por dólar, tentativamente 760 si es que el escenario se vuelve mucho más ambiguo o más que ambiguo, de incertidumbre en el mercado internacional que permita que el dólar se aprecie y también ambigüedad o incertidumbre en el mercado local en términos económicos y políticos. Difícilmente lo puede hacer, el Banco Central ha aumentado sus perspectivas de crecimiento, el mercado también las aumenta, pero menos positivas que el Banco Central, lo que también habla entonces de que el central debiese subir su tasa de interés durante este año 2021, lo cual está ahí en la incertidumbre o en las dudas que el mercado también pone sobre la mesa. Al minuto, creo que el mercado o el Banco Central se va a mantener tal cual, las condiciones económicas no son las requeridas para subir una tasa de interés, sí hablaron de disminuir tal vez la flexibilidad económica o cambiar, hacer un cierto sesgo, son señales que el Banco Central está haciendo, pero el mercado sin duda sigue interpretando esto como algo más favorable para el dólar. Al menos la tendencia al minuto comienza a ser más favorable para el dólar americano, de acuerdo a la secuencia durante los últimos días que marca máximos y mínimos tentativamente crecientes para el precio. Así que me mantendría con las ideas o con las ideas que tenemos involucradas en nuestro portfolio de buscar un recorrido alcista para el dólar frente al peso chileno hacia los niveles que hemos involucrado recientemente. ¿Qué es lo que ocurre en la libra frente al dólar? Una vela semanal de incertidumbre, luego de varias semanas rechazando zonas de máximos, como ustedes pueden ver en pantalla,
incertidumbres que pueden generar también una caída en su cotización. Hablar de un potencial doble techo puede ser también lógico. Las divergencias en el cruce parecen ser también algo interesante que no podemos dejar de percatarnos. Fíjense cómo los máximos son decrecientes. La secuencia del RSI sigue siendo una secuencia creciente, por lo tanto, mientras no existan rupturas de posibles tendencias, el mercado todavía sigue siendo alcista en el largo plazo. Pero los riesgos, como lo hemos evidenciado, esas divergencias a nivel semanal pueden ser una primera pista para retrocesos que el cruce pueda llegar a presentar. No obstante, fíjense cómo la presión sigue siendo favorable para la libra durante esta jornada, a pesar de los datos de inflación, y lo que marca todavía una pauta potencialmente alcista para el cruce. Ahora, otra señal importante es la ruptura del RSI, la tendencia que venía dibujando, lo que anticipa un posible cambio en la dirección del precio. Por eso es que me interesa mantenerme pendiente de esta posible tendencia que el mercado dibuja y que debería ser la tónica mirar, obviamente, un posible anticipo en el cambio de dirección del cruce y buscar una caída como la que hemos estado señalando o hemos estado esperando para las próximas jornadas. Ahora, revisando gráficos de menor temporalidad, es importante mirar cómo el pulso del mercado está también digiriendo las zonas de máximo. Fíjense cómo existe una zona de resistencia durante las últimas jornadas y una nueva vela de incertidumbre, de indecisión puede surgir en torno a estos niveles, por lo cual la posibilidad de revisar, como podemos ver, máximos y mínimos decrecientes nuevamente, puede ser la tónica para las próximas horas o para las próximas jornadas. Por lo tanto, no descarto que el cruce libra frente al dólar continúe un proceso bajista a partir de estos niveles y veamos rupturas de estas zonas de mínimos que tienden a ser mínimos decrecientes, como ustedes pueden ver en pantalla. La secuencia en RSI en gráficos de 4 horas también marca una pérdida en la fuerza relativa en el cruce, lo que puede llegar a confirmar o a darnos cierto sentido técnico de un proceso bajista mayor para la libra frente al dólar, más conocido como el cable en el mercado de divisas. Y pues bien, un rápido repaso de la renta variable, incertidumbre también en los nuevos máximos que el S&P llega a dibujar durante esta mañana, el Nasdaq todavía por debajo de zonas de máximo, en zonas de resistencia, también divergencias que el RSI viene dibujando. El Dow Jones es el que presenta mayor incertidumbre, sobre todo por el rango lateral que presenta en un gráfico de 4 horas, como ustedes pueden ver, velas de indecisión en donde la presión alcista no es tan importante en las acciones industriales, por lo tanto, el posible recorrido bajista puede, o lo que tenemos que estar pendientes es por debajo de esta zona de soporte, donde podríamos ver un descenso importante en la cotización de los índices eventualmente. Reconociendo que el aumento en la inflación es la que podría preocupar al mercado, que va en línea, por supuesto, con estas expectativas de disminución de estímulos o de los paquetes de compra de bonos, o también que la Reserva Federal el día de mañana suba la tasa de interés, lo que pueda limitar un poco el apetito por el riesgo en la renta variable y por ende dejar caídas sobre los índices particularmente. Así que al menos esos son los argumentos que al día de hoy tenemos para ver ciertas condiciones o ciertas evoluciones del mercado, tanto de renta variable como las monedas y por supuesto el mercado de bonos que estuvimos revisando en un inicio. Y antes de despedirnos, recordarles que tenemos, recientemente hemos estrenado nuestro perfil de Instagram, @admiralmarketslatam. Tenemos ya ciertas publicaciones, estamos recién calentando motores, algunas encuestas para nuestros usuarios que ya están participando, así que muchas noticias, muchas cosas se van a ver en esta plataforma, en esta red social, que son importantes o interesantes para que todos ustedes puedan estar al tanto de lo que ocurre en los mercados día a día, las últimas noticias, los últimos análisis que nosotros estamos realizando y por supuesto nuestras opiniones con respecto a lo que puede llegar a ocurrir. Así que los invito a registrarse en nuestro, o seguirnos en nuestro canal o en nuestro perfil de Instagram, seguirnos en este canal de YouTube. Si es que te gustó este contenido, por supuesto te agradecería dejarnos un like y por supuesto compartir el video. Así que desde ya, muchas gracias nuevamente por ver este nuevo video análisis junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos y nos encontramos en una próxima oportunidad.